Buenas tardes, chicos, chicas. Eh, Ustedes habrán visto que al entrar a la página de Blackboard han encontrado ahí aparte de la PPT, por supuesto, hay un video sobre los enfermos que están en la última fase de enfermedad, ¿no? Los enfermos terminales. Es un video de unos 20 minutos más o menos, que está puesto ahí más que todo para que vean, escuchen la experiencia de un médico que trabaja con pacientes terminales y hay algunos consejos bien interesantes de cuál debería ser el comportamiento de los médicos y de las personas en general. Porque a veces cuando vemos un paciente en etapa terminal, no sabemos cómo comportarnos. Entonces, ese video es bien interesante, véanlo, no se va a calificar, no es de ninguna tarea, es solamente para escuchar lo que piensa un médico que trabaja con pacientes terminales. Ya, eso en casa, cuando tengan tiempo, un ratito, lo ven y van a ver que hay cosas bien, bien interesantes, consejos bien prácticos que es bueno conocerlos, no solamente como estudiantes de medicina, como se pueden servir para cualquier persona, aunque no sea un profesional de salud. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ustedes han visto ya, la PPT ya dice novena clase, porque hemos recuperado todas las clases anteriores prácticamente en 4 clases o creo algo así, en todo lo que no se había dictado en la parte teórica. Y por eso es que hemos tomado incluso las horas de práctica para poder nivelarnos. El grupo 1-2 que no trabaja conmigo, no se preocupen, ustedes, el profesor, el doctor Salgado, califica las notas de práctica, y él tiene libertad de poner los temas de práctica, en eso hemos quedado, no estamos sujetados a que todos hagamos lo mismo, lo importante es que se hagan eh, foros o se hagan trabajos de grupo y los temas los pone el profesor de práctica y él va a calificar y a mí me va a pasar la nota como coordinador del curso. Yo también a partir de ahora ya empiezo también mis prácticas con el grupo 1 y 3 y también yo voy a hacer mis prácticas, voy a calificar y también eso será a partir de ahora las calificaciones. Por ejemplo, hoy día la práctica va a ser sobre los pacientes terminales. ¿Por qué no se hace simultáneamente? Porque con la experiencia que tenemos, porque el doctor Benavides, yo una época, en un semestre trabajé con él en la Universidad San Juan Bautista. Era profesor de práctica en esa época. Y cuando se tocaba la teoría y la práctica simultáneamente, resulta que el alumno no viene empapado de la teoría y en la parte práctica como que no está muy centrado en los temas de la parte práctica aplicativa. Por eso es que ustedes van a ver que la práctica de hoy va a ser de paciente terminal. La práctica de investigación biomédica se les ha dado una tarea. Ustedes van a ver ahí en la tarea, se les ha dividido por grupos, al grupo 1.1 y el 1.3. Ya están por orden de lista, hemos formado grupos y esos grupos se ponen en contacto, están publicados en la parte de práctica, ahí está publicado los grupos, se van a juntar, ustedes vean en qué momento se comunican y van a hacer un análisis desde el punto de vista de bioético de esa película que se llama Amar la Vida.
Esa película Amar la Vida es muy interesante. La van a ver. Empieza con el profesional investigador empieza tomándole el consentimiento informado. Y después cómo se desarrolla todo el proceso del ensayo clínico. Entonces es un caso concreto en donde ustedes van a ver cómo se realiza un ensayo clínico en un paciente y ustedes van a hacer un análisis crítico si es que se han aplicado los principios bioéticos, si se hizo bien el consentimiento informado, y eso lo van a discutir en grupo y van a presentar por escrito. Ahí está, todas las indicaciones están pegadas en la parte de grupo de práctica. Y lo van a subir eso al Blackboard. Ahí aparece tarea en Blackboard, fecha última de entrega, 6 de junio a las 12 de la noche. Así que tienen todos estos días para juntarse y verlo, pues, y trabajarlo, ¿no? Se junta cada uno, para no perder tiempo, cada uno en el momento que pueda, vea la película y después se juntan y lo discutan y presentan ese trabajo por escrito. Y hacen unas PPTs porque van a hacer la presentación en la próxima práctica de la próxima semana. Lo que han hecho en el trabajo, que me lo suben, que me va a servir de base para calificar también la presentación que van a hacer en las prácticas de la próxima semana, de lo que han trabajado los grupos, también ahí vamos a discutir también de lo que han visto en la película. Entonces, esto es aparte del ensayo que les he mandado a hacer, que tienen hasta el 15 de junio, me parece que sí, o 13, no me acuerdo, ahí está apuntado. Que eso también lo tienen que subir a la plataforma, ya les voy a poner el acceso para que lo puedan subir ese ensayo como tarea, y eso sí es individual. ¿Por qué he escogido Daniel Alcides Carrión? Porque muchas veces a Daniel Alcides Carrión se lo estudia como un héroe emblemático, como si fuera, pues, un ser extraño, ¿no? Pero en cambio, en ese artículo, ustedes están viendo el Daniel Alcides Carrión como ser humano. Como ser humano. Todos los momentos difíciles que pasó, todo el problema sobre su tratamiento, las discusiones que hubieron, y por eso es que ese trabajo también es para que ustedes hagan un análisis sobre qué les parece si los médicos de esa fecha, claro, en esa fecha no existían el principio de no maleficencia, de beneficencia, no existía escrito, pero sí existía el juramento hipocrático, y en el juramento hipocrático están ahí los 4 principios. Están los 4 principios en el juramento hipocrático. Y los médicos sabían de esos principios, porque eso viene de la época de Hipócrates. Ya después ahora, como vamos a ver en clase, aparecen los 4 principios de Bohan y Childress, pero que ellos lo plantean como si fuera invención de ellos, y en realidad esos principios ya están en el juramento hipocrático. Ese es un trabajo monográfico que lo hacen como es una especie de ensayo, que eso va a tener una nota aparte, por supuesto. Por eso es que se le da bastante tiempo para que lo hagan bien, de paso lo concienticen bien, de paso repasen la historia de la medicina del que se supone que ha sido ya declarado por el gobierno como héroe nacional. Pero otra cosa es analizar los momentos en los que estuvo grave, como
ahí hay que ver cómo actuaron los colegas médicos de ese entonces, basándonos más en el juramento hipocrático, que ya están los principios. Entonces, esos principios que están en el juramento hipocrático, ustedes lo van a analizar, ¿no? Están los principios en el juramento hipocrático, lo que pasa es que no están con ese nombre, pero están allí. Bien, entonces, ahora vamos a ver investigación biomédica. Y claro, la investigación siempre ha existido. Desde la Biblia aparece el experimento que hizo el rey para que quería pues, tener jóvenes al servicio del palacio y decide escoger nobles jóvenes de buena presencia, sin defecto físico, y les da a un grupo puras verduras y al otro con la comida que comía el rey. Y tenían que ser educados durante 3 años para estar al servicio del rey. Por ejemplo, eso es un experimento, ¿no? Yo cuando hice el curso de oficial de reserva de sanidad, cuando era interno todavía, durante 1 año, yo tengo el despacho de que soy oficial de sanidad, pero nunca lo he usado ni nada. Y ahí nos hicieron también un experimento sobre 3 tipos de alimentos cuando estábamos ahí ya haciendo las maniobras como médicos militares, ¿no? Un grupo comía normal, otro grupo comía predominantemente puros dulces, y el otro no me acuerdo ahora qué tipo de comida, creo que a base de pura grasa. Bueno, eso fue interesante, esa experiencia. A mí felizmente me tocó el grupo de comida normal. Bueno, este otro, Edward Jenner, él era, no era médico en la época él era cirujano. Ya ustedes han estudiado la historia de la medicina y han visto que en la historia el médico estaba por encima del cirujano. Pero este hombre, bueno, en la práctica era médico y cirujano, las dos cosas, porque esto ocurrió en Inglaterra. Pero él se dedicó más a cirugía. Y él se va al campo a trabajar como médico rural, pues que eso le gustaba, y observa pues que los que ordeñaban las vacas recibían unas lesiones que era la viruela de las vacas y que a veces a ellos les contagiaba. Y justo a ese grupo que tenía esa viruela en las vacas, cuando vino la epidemia de la viruela, no les pasó nada. No se enfermaron con la viruela humana y murió mucha gente. Incluso se dice que hasta una de las reinas de Inglaterra murió con viruela, no sé cuál. Entonces hace un experimento él de vacunar a la gente con esas pústulas que de la viruela de la vaca que se les daban a estos ordeñadores de vaca, las ponía en personas sanas y después de un tiempo él les inyectaba los virus reales del virus humano, de la viruela humana, y no se enfermaba. Entonces descubre una vacuna, ¿no? Incluso era la reina, era un hijo que era heredero, y estaba preocupadísima porque si el niño le da la viruela se muere y se quedan sin herederos, y él, como buen médico que era, le ofrece a sus majestades vacunar a su hijo, que tenía más o menos de la edad de este niño que ven acá en la imagen, pero la reina dijo, no, ni hablar, primero haga un experimento en niños, y él hace en un supuestamente niño voluntario, no sé cuán voluntario puede ser un niño, pues probablemente los padres lo obligaron, le pone la vacuna y el niño pues hizo un poco de fiebre y no pasó nada, y después de 3 meses le inocula el virus de la viruela y el niño no se enfermó con la viruela. Entonces él publicó el artículo, se hizo famoso en toda Europa hasta nuestros días. Bueno, Claude Bernard, biólogo, teórico, fisiólogo francés, él es el que introduce el diseño experimental en la medicina, porque hasta antes de eso todo era revisión de casos, revisión de necropsias, revisión de patología, pero no se hacía más.
Y él dice, señores, basta de estar revisando casos, discutiendo casos, haciendo autopsias. Eso está bien, pero no, eso no nos hace avanzar en la medicina. Entonces él empieza a hacer experimentos fisiológicos interesantes. El caso típico de Daniel Alcides Carrión, que ustedes justamente tienen esa tarea, ¿no? Esa tarea. ¿Cómo se hace un autoexperimento? Alberto Barton dice que también se inoculó. Bueno, y así han habido, por ejemplo, el famoso caso fue de este Werner Forsman, que se introduce él mismo un catéter cardíaco y lógicamente dijeron, este hombre está loco, ¿no? Y lo quieren expulsar. De hecho, lo expulsan de su hospital y posteriormente reconocen pues que había hecho un gran avance. Y así han habido una serie de experimentos en Cuba, el famoso juicio de Nuremberg, que ya lo conocemos, a todos los experimentos médicos que habían hecho experimentos realmente desgarradores y que no cumplieron ninguna norma ni de nada del famoso código de Nuremberg, en donde después del juicio de Nuremberg, en 1948 se publica oficialmente. Y ahí dice bien claro que para hacer experimentos en humanos debe haber consentimiento informado, deben haberse hecho previamente en animales, que los resultados deben justificar el experimento, que los científicos deben ser muy calificados, que se debe evitar el sufrimiento físico del paciente, que no debe esperarse lesiones graves, menos que vaya a producirle la muerte, etcétera. Y todos esos ya sabemos que fue muy bonito la publicación. Acá tienen el código también, mucho más preciso. Incluso, ¿qué pasó? Que sin embargo los mismos los japoneses, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hicieron unos experimentos vamos a decir, guerra bacteriológica. Hizo una gran investigación este hombre desde el punto de vista científico, era muy reconocido a nivel internacional, pero por lo bajo, en forma secreta, sin que supiera nadie, estaba haciendo experimentos con presos, incluso con soldados, sobre las guerras bacteriológicas. Y fue terrible, ¿no? Y después se descubre esas armas biológicas y claro, y todo el mundo se quedó admirado porque decían, pues este es un genio y mire todo lo que hacía, ¿no? Incluso muchos de estos artículos se publican en el New England Journal y a veces en la revista los publicaba, sabía, y como el caso de Wilbur que hemos visto, que se denuncian pues que le habían inyectado células neoplásicas a unos viejitos y ellos no habían dado autorización ni sabían lo que les habían dado, simplemente con el prurito de ver cómo reaccionaba su cuerpo y cómo rechazaba esas células neoplásicas, ¿no? A cirugías en niños que se hacían sin consentimiento. Y lo que se hizo en el orfelinato, en donde niños con retardo mental se les inoculó el virus de la hepatitis A sin consentimiento de los niños, por supuesto, y de los padres. Ellos mismos dijeron que habían sido presionados porque si no se dejaban inyectar a los niños, los sacaban de ese puericultorio o de ese colegio. Era una especie de colegio, pero al mismo tiempo como puericultorio, y los niños se criaban ahí. Es por supuesto que los investigadores trataron de disculparse, diciendo que qué mejor que ellos hayan infectado a esos niños, total, de todas maneras se iban a contagiar de hepatitis. En cambio, si ellos lo infectan, pues hay médicos responsables, muy altamente preparados, etcétera, etcétera. Trataron de justificarse, ¿no? Y evidentemente, todos estos experimentos, ¿en qué fallaron? En que no aplicaron bien el principio de beneficencia
y el de no maleficencia. Beneficencia, hacer el bien, y no maleficencia, no hacer daño. Y eso, de alguna forma, estaba en el código de Nuremberg. El no maleficencia, no hacer daño, y el de beneficencia, la acción del médico siempre debe ser hacer el mayor bien posible y evitar el daño. Hemos dicho, ya lo hemos revisado estos principios, cuando hemos visto en la parte de abortos, etcétera. Y lo mismo el de justicia, ¿no? Caso Tosquille, también otro experimento que se hizo en negros, o como le dicen los gringos, afroamericanos, que salió, se descubrió gracias a una investigación periodística del New York Times, en donde eran sifilíticos, nunca les dieron el diagnóstico y solamente les decían, estás enfermo de la sangre. Eso era todo su diagnóstico, estás enfermo de la sangre. Y a pesar de que apareció la penicilina, e incluso el mismo hospital tenía una sección donde usaba la penicilina para tratar a otros pacientes, sin embargo, a ellos nunca les aplicaron la penicilina. Evidentemente querían saber cómo evolucionaba la sífilis y cuántos se murieron, qué complicaciones tuvieron. Incluso muchas mujeres se infectaron, sus mujeres, porque no sabían que su marido tenía sífilis, niños deformados, y eso fue un escándalo para Estados Unidos, y lógicamente trataron también de disculparse, el bad blood. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bad blood, bad blood. Y el presidente de Estados Unidos, lo único que hizo en esa época, todo el equipo que hizo toda esta terrible experimentación humana, bueno, Bill Clinton lo único que hizo fue disculparse con el grupo humano, que los iban a indemnizar, pero muy tarde, porque un país americano que había incluso enjuiciado a los médicos nazis por esos tipos de experimentos, sin embargo, en su país permitía hacer esos experimentos, que además muchos de ellos habían sido financiados con plata del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso era lo más triste, ¿no? Entonces se forma la famosa Comisión Belmont, que hemos dicho que para que hagan una propuesta de qué principios éticos deberían usarse para la protección de seres humanos en un proceso de investigación. Y ese informe Belmont, después de muchos años de reunirse, presenta una serie de propuestas, y ahí ellos presentan el respeto a las personas, llamado autonomía, el de beneficencia y el de justicia. Ya después, acá están, después ya la publicación que hace Bocan y Beckham, le dicen, algunos pronuncian Beckham, otros lo dicen el Bocan, como si fuera apellido francés. Beckham y Childress publican esos resultados, lo amplían y ellos agregan un principio más, el de no maleficencia. Entonces ya serían 4, ¿no? Los 3 más el de no maleficencia. Pero a pesar de todos esos problemas que habían, esta gente había hecho experimentos, incluso ya existiendo la Declaración de Helsinki del año 64, en donde decía cuáles las normas que deben seguirse para hacer experimentación humana. En la práctica era lo mismo que había dicho el Código de Nuremberg, que lo había ampliado, había más detallados, hablaban también del consentimiento informado, que debe ser el beneficio de la humanidad, no por curiosidad científica, sino que debe haber un propósito del beneficio de la humanidad, que los pacientes podían retirarse de la investigación cuando ellos quisieran, a nadie podía ser obligado, que no debían presionarse para aceptar el consentimiento informado, que se les tenía que explicar en qué consistía la investigación, los efectos colaterales, los riesgos que podían tener con este tipo de investigación, y que, por supuesto,
que las personas que eran en situación de vulnerable no podían ser miembros de este tipo de investigación, por ejemplo, niños huérfanos, presos, y así, grupos en donde, o gente del ejército, que si no atracas la investigación, pues tus jefes te sancionan. Entonces, eso no se puede hacer porque la investigación médica en seres humanos debe ser personas voluntarias, sin ningún tipo de presión. Y también decían que debe haber pues todo un protocolo de investigación, ya que deben tomarse todas las precauciones para guardar la intimidad y la confidencialidad de los trabajos de investigación, y que las personas podían retirarse en cualquier momento del proceso de investigación. Entonces es muy importante todo esto lo que hace la Declaración de Helsinki, pero sin embargo mucha gente no hacía caso, simplemente no lo cumplían. Ahora, ¿quiénes deberían formar un comité de ética de investigación? Porque ahí también ya se empezó a hablar de comités de ética de investigación. Eso ha sido más posterior, pero ya se insinuaba. Bueno, al inicio dijeron debe ser multidisciplinario, médicos, enfermeras, gerente, hasta un cura o un abogado, etcétera. Hoy en día ya se han normado mucho más estos procesos de comité de ética e investigación, no es tan multidisciplinario. Claro, varias disciplinas, pero mucho más relacionadas, mucho más relacionadas. Y claro, estos comités de ética son muy importantes para la investigación, que es diferente a los comités de ética hospitalarios que hemos visto, que existen comités de ética hospitalarios. Esos son totalmente diferentes. Bueno, y claro, han habido muchos trabajos de investigación de tipo aleatorizado, randomizado, como se dice, ¿no? Y se han hecho, todos tienen que pasar por un comité que autorice y que regule y supervise el trabajo de investigación. En el caso del Perú, el INS, el Instituto Nacional de Salud, es el que se encarga de velar el cumplimiento de todas las normas y de los ensayos clínicos que se desarrollen en el país. Y él exige que todo proyecto de investigación obligatoriamente tiene que pasar por un comité de ética de investigación autorizado y reconocido por el Instituto Nacional de Salud. Ahora, si un trabajo de investigación multicéntrico, como a veces hay, que se hace en varios países, ese proyecto ya debe venir con un comité de ética internacional o de reconocimiento internacional que haya visado y que lo haya autorizado. Sin embargo, a pesar de eso, el Instituto Nacional de Salud lo chequea, le hace la supervisión, ve el protocolo, le hace un seguimiento estricto. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con las vacunas de Cayetano Heredia, que viene un protocolo internacional. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud lo supervisaba, lo chequeaba y le hacía un seguimiento. Entonces, después han aparecido otras guías de buenas prácticas clínicas, ¿no? Con estándares internacionales de calidad para que realmente se haga un seguimiento muy estricto sobre los proyectos de investigación, que el diseño esté bien hecho, que esté bien conducido por gente de experiencia, experta, que se reporte periódicamente los resultados del avance del estudio de investigación y que, por supuesto, que esté aprobado, de ser posible, a nivel nacional. Y así ha ocurrido, ¿no? Con muchas empresas. La CIOMS, por ejemplo, que es muy importante, el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, que es auspiciado por la OMS y por la UNESCO, es el que en la práctica hoy en día sigue dando ya las pautas internacionales de evaluación ética de estudios de investigación científicos, sean epidemiológicos, de ensayos clínicos o de cualquier otro. Ha sacado documentos donde reglamenta, norma cómo se deben hacer los trabajos de investigación.
Pero en el caso de los ensayos clínicos, que es lo que más estamos acostumbrados a ver, como el caso, por ejemplo, de las vacunas o de ahora de lo que vamos a ver en el trabajo que les hemos mandado como tarea, que es Amar la Vida, es un ensayo clínico. Ahí van a ver si se han cumplido todos estos criterios de nivel internacional. Entonces, ahí tiene varias fases el proceso de un ensayo clínico. Primero se descubre lo que usted quiere poner en práctica. Puede ser un medicamento, puede ser una sustancia química, en este caso del COVID fue una vacuna. Se debe hacer un desarrollo temprano que se llama preclínico, generalmente el trabajo en animales, sobre todo si son drogas. Se hace en una fase preexperimental, que es en animales, sobre todo para ver efectos tóxicos. Después se hace una fase 1, que se hace en personas normales, que no están enfermos, para ver solamente, básicamente, la farmacodinamia, la farmacocinética, algunos efectos colaterales que se pueden presentar en personas normales. Y ya en la fase 2, se hace ya en enfermos, pero en un número reducido de pacientes, y si todo está ok, recién pasa a la fase 3, que es donde ya se empieza a aplicar en forma masiva, pero sigue siendo experimental, que es lo que hemos visto, que se han inscrito miles para someterse a esos experimentos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Por en el caso del COVID, dada la emergencia sanitaria y hasta que salga la vacuna, la gente se va muriendo, y como habían visto que en la fase 2 había tenido éxito, se había demostrado que sí estaba funcionando, entonces dijeron muy bien, aunque están en fase 3, le damos una autorización provisional para que pueda aplicarse a toda la población. Entonces, lo normal es que terminen la fase 3, como lo que ha hecho Cayetano y otros laboratorios, y después de que han visto que los resultados son ok, recién se pasa a la fase 4, que es cuando ya se registra las vacunas y se hace una estrategia de difusión masiva. Sin embargo, es aplicar ya en la población general. Esta vez nos hemos saltado prácticamente. Es lo mismo, tenemos una fase preclínica, animales de laboratorio, más que todo para ver toxicidad en voluntarios sanos, para ver seguridad, la farmacocinética, la farmacodinamia, los vías de excreción. En la fase 2, un pequeño número de enfermos, para ver eficacia y seguridad y tolerabilidad. Ya en la fase 3 ya son enfermos, pero en mayor número, y se sigue comparando la eficacia de seguridad a largo plazo. Y en la fase 4 ya se aplica a poblaciones grandes y de todas maneras se les hace un seguimiento, ¿no? Y ustedes van a ver que hay muchos fármacos que, a pesar de que ya se ha autorizado el uso en la población general, sin embargo se tiene que hacer un seguimiento, porque lo que no se presentó en la fase 3, de repente aparece con el uso masivo algún efecto colateral en toda la población general, y a veces es tan grave que ustedes han visto que la FDA termina retirando el medicamento del mercado y lo comunica a todo el mundo, y la DGMIT en el Perú saca un aviso en la página web del ministerio donde diciendo tal medicamento por la FDA ha sido retirado del mercado, por lo tanto se dispone que todas las farmacias prohibida su venta y lo regresen a los dueños, a los laboratorios. O sea que, a pesar de que ya se aplica, se hace siempre un seguimiento durante algunos años, porque pudieran aparecer nuevos efectos tóxicos que no salieron en la fase 3 y que con el uso y en forma masiva empiezan a aparecer con el tiempo. Bueno, esto es lo mismo, hablamos de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y la 5, que es la que se hace ya en forma masiva, pero con un seguimiento de observación
Y podríamos hablar de incluso de unas 6 que ya se vende libremente, pero aún así siempre el médico tiene la obligación de reportar algún efecto colateral, siempre. La pregunta es quién financia todos estos estudios. Bueno, las transnacionales, pues, las grandes empresas farmacéuticas, algunos institutos nacionales de salud, supuestamente con plata del Estado, pero a veces reciben donaciones de estas transnacionales y en forma indirecta están llegando a los centros de investigación. Estos organismos de cooperación internacional a veces también dan plata, pero ¿quién les da la plata a estos organismos de cooperación internacional? Le dan, pues, son fuentes de diferente lugar, ¿no? Desde empresas, algunas empresas de comercialización que les interesa, de fundaciones, incluso de varios sitios que reciben esta cooperación internacional. Hay fundaciones que también de algún millonario que crea una fundación y que de repente pues decide donar dinero para un trabajo de investigación determinado, ¿no? Y universidades que con recursos propios pueden generar también ingresos y con eso financiar sus trabajos de investigación. Pero el principal financiador es la industria farmacéutica. Y como es el principal financiador, por eso es que cuando uno presenta un trabajo de investigación, tiene que declarar en el artículo científico que ha sido aprobado por un comité de ética autorizado, reconocido y que no tiene conflicto de intereses. Es decir, ese trabajo no ha sido hecho por médicos o por investigadores que trabajan para tal o cual empresa, sino supuestamente han recibido dinero limpio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de estos financiadores tenemos la Merck, Novartis, GSK, Schering, Roche, Pfizer, bueno, Yulai, AstraZeneca, Takeda, en fin. Cayetano también recibe plata de financieras externas, lo que se llaman los grants de investigación, y con eso ayuda a financiar sus trabajos de investigación. ¿En qué áreas son las que más se han investigado? En la parte oncológica, en la parte de infectología, en reumatología, en diabetes, cardiología, y bueno, y hay otras más que cada día van apareciendo. O sea, esto sí, no se puede decir que estas son los únicos. ¿Qué instituciones, por lo menos, esto es de hace poco, el INEN es uno de los hospitales donde se hace mucha experimentación con quimioterapia, por ejemplo. La clínica angloamericana también, la Ricardo Palma, Revaliati, Cayetano, Loaiza Internacional, por ejemplo, Almenara no lo ponen, yo sé que han hecho trabajos de investigación allí también. Bien, entonces, como ven, esta parte de investigación es fundamental. Es muy importante que se apliquen los protocolos de investigación. Es muy importante que se sigan las normas del CIOMS, porque ellos son los que están dando las últimas normas y que actualizadas, y sobre todo, los que van a formar un comité de ética de investigación, primero tienen que ser expertos. Primer requisito, expertos en el tema en lo que están ellos trabajando, ¿no? Segundo, tener conocer o haber llevado estudios de bioética en investigación. Tienen que conocer. No puede estar uno en un comité de ética e investigación y no conocer bioética en investigación. No la bioética clínica, claro que ayuda, pero es sobre todo bioética en investigación. Después tiene que ser gente que no tiene conflictos de intereses a la hora que va a dictaminar un proyecto. Imagínense que yo sea
un experto, pero que trabajo con tal equipo, tal empresa farmacéutica que me ha financiado mis proyectos de investigación, y yo voy a estar en un comité y voy a dictaminar y de repente están financiando otro proyecto y yo tengo conflictos de interés por formar parte, por haber recibido ya financiamiento de estas transnacionales o estas grandes empresas farmacéuticas. Entonces también eso tienen que cuidarse mucho los miembros de los comités de ética e investigación de no tener conflicto de intereses. Y sobre todo, pegarse a los protocolos de investigación, como debe seguir exactamente el protocolo de investigación, exigir que se cumplan todas las fases del proceso de investigación y ellos tienen la potestad que si, por ejemplo, empieza a haber un efecto colateral grave o incluso una muerte, pueden inmediatamente suspender. Como eso han visto, por ejemplo, en muchos de estas la vacuna del COVID, de repente alguien se murió, o 2 o 3 se murieron, inmediatamente suspenden, hasta investigar si realmente fue por culpa de la vacuna o fue porque esa persona ya tenía una predisposición y podía haberlo hecho incluso esa enfermedad y haberse morido sin necesidad de haber recibido la vacuna. Y ahí es fundamental, porque si el Comité de Ética e Investigación es autónomo, es independiente, si se debió a la vacuna, tiene que decir es por la vacuna y se paraliza la investigación. Por eso es que ahí los que van a dictaminar tienen que ser totalmente autónomos y no tener ningún conflicto de interés. Porque si no van a decir, no, pero sí, algo pudo haber contribuido, pero realmente no, ya la persona estaba enferma, ya la persona tenía riesgo, y si tenía todo eso, ¿para qué lo puso dentro de sus pacientes que iban a ser sometidos a este ensayo clínico? Bueno, entonces, ven cuán complicado es un comité de ética e investigación y además siempre el Comité de Ética e Investigación está supervisado por, en el caso de la FDA en Estados Unidos, o la Comisión Europea de Investigación, que es el equivalente al FDA en Europa. En el Perú tenemos el Instituto Nacional de Salud, que supervisa también a los comités de ética de investigación. O sea, siempre tiene que haber una instancia por encima que lo chequee también lo que hacen los comités de ética de investigación. Ok, entonces voy a pasar lista un momentito, por favor. Me dicen su asistencia, ¿ya? A ver, Liliana Almoguer. Presente, doctor. Ok. Yair Araujo. Yair Araujo. Yair. Presente, doctor. Ya. Arcos Jenny. Arcos. Presente, Jenny. doctor. Ya. Arias Edson. Arias Presente. Edson. Presente, doctor. Ya. Barrientos Diego. Barrientos. Presente, doctor. Ya. Bonifacio Jennifer. Presente, doctor. Bonifacio. Ok. Carvajal Lucila. Carvajal Lucila. Carvajal. Cárdenas Litsi. Cárdenas. Cárdenas Litsi. Litsi. Carrasco Alondra. Carrasco. Carrasco Alondra. Casas Miriam. Casas Miriam. Miriam. Miriam, ok, presente en el chat. Ok. Castillo, Gabriela. Castillo. Presente, doctor. Ok. Chávez Milagros. Chávez Milagros. Chávez. Contreras Víctor. Contreras. Bueno, está presente el chat. Cortés Lila. Presente, doctor. Cortés. Presente. Cruz Luis. Cruz Luis.
Cruz Luis. Bueno, los que tienen problemas con su micrófono tienen que solucionar, porque vamos a empezar a hacer prácticas y se supone que todos deben tener bien su micrófono, y si no participan, pues el grupo tendrá que decir que fulanito no participó. Así que tengan mucho cuidado en eso. Cunya Gabriela. Presente, doctor. Cunya Gabriela. Ok. Díaz Alejandro. Buenas tardes, doctor. Díaz. Presente. Ok. Erich. Erich. Presente, doctor. Ya. Fermín Jaime. Fermín Jaime. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Galindo Kimberly. Galindo. Galindo. Gallegos Diana. Presente, Gallegos Diana. doctor. Ok. Guaringa Patricia. Presente, Guaringa doctor. Patricia. Presente, doctor. Ya, un momentito. Guaringa, ya, ok. Jauregui Carol. Presente, doctor. Jauregui, ya. López Ángela. Presente, López. doctor. Buenas tardes. Ya. Presente. Maguiña, ok. Jimena. Presente, doctor. Maguiña, ya. Medrano Paul. Medrano. Miguel Pierre. Presente, doctor. Miguel Pierre. Ok. Presente, Miguel. Ya. Morán Josué. Morán. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Moreno Frank. Moreno Presente, Frank. doctor. Presente. Ok. Ya. Muñante Marco. Presente, doctor. Marco. Ya. Navarro María. Navarro Presente, María. doctor. Presente. Ya. Nizama César. Nizama Presente, César. presente, Ok. doctor. Orellana Renzo. Presente, Orellana doctor. Renzo. Presente. Ok. Pandal. Fernanda. Presente, Pandal. doctor. Pandal. Ok. Pasapera. Jorge. Presente, doctor. Ya. Pejerrey Marco. Presente, doctor. Pejerrey Marco. Ok. Pérez Natalie. Presente, Pérez doctor. Natalie. Ya. Prado María. Presente, doctor. Prado. Ok. Quiñones Silviana. Presente, Quiñones doctor. Silvana. Ya. Quispe Brenda. Presente, Quispe doctor. Brenda. Presente. Ok. Antes que me olvide, por si acaso hemos dicho que el examen teórico va a ser el sábado 12 a las 7:30 de la mañana. Así que yo les voy a subir ya después en la plataforma el examen. Les estoy avisando. Sábado 12 de junio a las 7:30 de la mañana. Y va a entrar hasta la clase de hoy día, porque después de la 9ª clase, según el sílabus, viene el examen. ¿Ya? Ramírez María. Ramírez Presente, María. doctor. Ok. Regalado Celeste. Presente, doctor. Ya. Reyes Wilson. Presente, doctor. Reyes. Ahí también no se preocupen los del grupo 1-2, porque las preguntas todas vienen de las PPT. Así que no se preocupen. De las PPT vienen las preguntas de examen. Jonathan Rivas. Presente, doctor. Ok. Madavi Rivera. Presente, doctor. Madavi. Ya. Luis Roca. Luis Roca. Luis. Xiomara Rodríguez. Presente, doctor. Ya. Xiomara Rodríguez, presente. Sáenz Luis. Sáenz Luis. Presente. Sáenz. doctor. Ok. Sánchez Doctor, Carla. Presente. Sánchez Carla. Sánchez Carla. Sánchez Carla. No está. Suaznavar Gustavo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Torres Alicia. Torres Presente, Alicia. doctor.
Ok. Valencia Josian. Valencia Josian. Presente, doctor. Ya. Varillas Alejandro. Presente, Varillas doctor. Alejandro. Presente. Ok. Vega Juan. Vega Juan. Juan Vega. ¿No está Juan Vega? Bueno. Vente Valerie. Vente Valerie. Presente. Ok. Vera Cristal. Vera Cristal. Vera. No Doctor. está Vera Cristal. No es, diga presente. ¿Está o no está? Vera Cristal. Ay, mi internet. Señorita Presente. Vera Cristal, ¿está presente o no está presente? Digas presente o no, si no le voy a poner falta. Bueno, parece que no está Vera Cristal. Siento gritos simplemente, pero... Bueno, parece que no está Vera Cristal. Porque escucho unos gritos por ahí, pero no sé de quién son. Bueno. Bueno, entonces tiene falta Vera Cristal. Doctor. Ok. Doctor. ¿Quién está gritando? Que no le escucho. ¿Quién está gritando? Soy Vera. Su nombre, por... Entonces diga presente, señorita, no grite, diga presente, nada más. Diga presente, eso es todo. Ya, ok, listo, listo, ok. Ya está presente. Bueno, entonces, eso es todo. Pasamos a la parte práctica. Doctor, disculpe, me pasó lista, pero lamentablemente justo tocaron la puerta de mi casa. Soy Cruz. ¿Cómo se apellida usted? Cruz, doctor. ¿Apellido? Cruz. Cruz. Sí, doctor. Ya, ¿alguien más que... Sí, doctor, disculpe, buenas tardes. ¿Apellido? Doctor Cárdenas. Apellido, por favor. Cárdenas. Chávez Hermosilla. Cárdenas. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Alguien más? Doctor. Roca, doctor, Roca. Galindo. Apellido, por favor. Roca. Apellido. Galindo Roca. Pandán. Apellido Roca, ¿no? Sí, está presente Roca. ¿Alguien más? Sí, doctor, Chávez Hermosilla. Apellido. Chávez Hermosilla. Apellido, madre, apellido. Chávez Hermosilla, doctor. ¿Cuál es su Gracias. apellido? No le escucho bien. Chávez Hermosilla. Chávez, ya, Sí. ok. Gracias, Chávez. doctor. Vamos a ver si Doctor, está usted acá. Galindo Chávez, acá Pandán. no tengo, ¿ah? No la tengo en mi lista. Chávez, sí está. Chávez Hermosilla, tiene razón. Está presente. Ya está. Ya, ok. Entonces, Doctor. Carrasco. Doctor. Carrasco está presente. Ya. ¿Alguien más? Ya está presente Galindo Carrasco. Pandán. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor. Diga el apellido, señorita. Diga el apellido. Galindo Pandán. Ya, Galindo, ya. Ok, ¿quién más? Doctor Vega Torres. Y tantos han tenido problemas con su... Vega Torres, ¿y por qué recién? ¿Qué ha pasado Vega Torres? ¿Qué le ha pasado? Porque yo veo que tiene una falta por ahí, ¿ah? Ok. Bueno, nos vemos entonces.